Hola, estimados estudiantes, les habla su profesor Alejandro Peña, profesor de la asignatura de Historia igual. La semana pasada estuvimos viendo lo que es tecnología, ¿cierto? Y su proyecto, que también tiene que ver con identidad nacional para el mes de septiembre, y ahora vamos a explicar lo que tienen que hacer para la asignatura de Historia, ¿ya? Y para eso tenemos que tener claro algunos conceptos. Y después de eso vamos de lleno al tema de las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, tienen que tener claro lo siguiente, un concepto muy importante es sincretismo cultural. ¿Y qué es? Es una mezcla de unión de elementos culturales de dos civilizaciones, con lo cual se alternan sus formas originales, por ende nace un nuevo tipo de relación cultural. Vamos después, voy explicándole de qué se trata esto. ¿Cuándo aparece este proceso? Desde la llegada de los españoles al continente americano, eh, luego se profundiza en el periodo denominado conquista, donde van relacionándose de diferentes formas con los indígenas. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esas formas de relacionarse? Ya aquí es importante. Entonces, cuando llega el español, eh, Cristóbal Colón, ¿cierto? Diego Almagro, Francisco Pizarro, o Pedro de Valdivia, en el caso de Chile, llegan con sus propias culturas, eh, la cultura con sus propias comidas típicas que no existían en América, llegaron con sus propios atuendos, con su propia religiosidad, con su propio idioma, y eso lo incorporaron a las culturas indígenas o a los pueblos originarios de toda América, ¿ya? Lamentablemente eso fue a la fuerza muchas veces, ¿ya? Entonces los españoles se relacionan sexualmente con las indígenas y se crea mestizaje, ¿ya? Ahí nosotros, la gran mayoría de los países de las personas que habitan en los países de América Latina y de América, en realidad, provienen de este tipo de relación, ya y la gran mayoría somos mestizos, ¿ya? ¿Y por qué la gran mayoría de la gente que vive en América actualmente su religión es de origen católica? ¿Por qué? Porque hubo una evangelización de la religión católica por parte de los españoles, ya, y lo incorporaron a la cultura y a la propia idiosincrasia de los indígenas de América Latina. Ya, los indígenas de latinoamericanos principalmente creían en varios dioses, ya, no creían en un solo dios. Y generalmente esos dioses tienen que ver mucho con su realidad ligada a la naturaleza, ¿ya? Por ende, el indígena siempre es, y hasta el día de hoy, es un protector del medio ambiente y de la naturaleza porque le entrega todo para poder sobrevivir o subsistir, desde la alimentación hasta el techo y el abrigo. Por lo tanto, ellos creían, digamos, que la lluvia, los truenos, la nieve, la tierra, el mar eran dioses, ¿ya? No tenían un dios. Y eso lo incorporaron los españoles con esta evangelización, forzada también, ¿ya? Y también hubo una imposición del idioma, en este caso el español, el castellano, ¿ya? Y por eso que en la gran mayoría de los países de América hablan, digamos, el idioma español, ¿ya? Los argentinos, los bolivianos, los peruanos, obviamente Chile, Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Colombia, Venezuela, México, hablamos el idioma español o el castellano, ¿ya? Y también adopción de técnicas y herramientas culturales, ¿ya? Otras formas de relacionarse en este sincretismo fueron la adopción de armas, porque antiguamente los pueblos originarios, ¿cierto? Los indígenas que habitaban acá en este continente, ¿cierto? No tenían armas como un arcobús, que era esta pistola que se manejaba con pólvora, eh,
y lanzaba un elemento con una bocha, imagínense como una especie de bocha o polca de plomo, ¿cierto? La alimentación, llegaron alimentos nuevos a América, ya, que no existían acá, algunas costumbres, ya, animales como la vaca, los caballos, eso no existían aquí en América, ya. Y ambas culturas empiezan a adoptar las costumbres de otros, ¿ya? O sea, los españoles adoptan costumbres típicas de los indígenas, los pueblos originarios, y los pueblos originarios adoptan costumbres típicas de los españoles o los europeos que llegaron a América. Entonces, finalmente los españoles indígenas incorporaron ciertos elementos a sus culturas, modificándolas. Esto da origen a la cultura mestiza propia de Latinoamérica. Ya ustedes ya saben ya con esta explicación que la gran mayoría de las personas que habitan este enorme continente llamado América eh, son mestizos, ¿ya? Ahora, ¿en qué ámbito se dio el sincretismo entonces? En el ámbito espiritual y religioso, las tradiciones católicas se fusionaron intensamente con los indígenas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las animitas, esto es netamente una mezcla entre las tradiciones de nuestro país versus tradiciones religiosas provenientes de los europeos, como la católica. El carnaval, los carnavales andinos del norte del país muestra el sincretismo, ya como la fiesta de la Tirana, en un pueblito que se llama La Tirana, cerca de Iquique, a 1 hora y media, 2 horas en bus en Iquique, de Iquique, si viajes de Iquique. ¿En qué ámbito se dio también el secretismo? En el aspecto de lo culinario, en la cocina, ya la cazuela, los porotos con mazamorra, los porotos con rienda, ya otras costumbres fueron, por ejemplo, aquí tienes la cazuela, la higiénica, el baño diario, es muy típico indígena, los mapuches se bañan todos los días y desde que llegaron los españoles hay cronistas que hablan de eso, es típico de los pueblos originarios y el lingüístico, la presencia en nuestro lenguaje de términos y apellidos y toponomias indígenas, no sé, pues palabras como por ejemplo, el cochayuyo, ¿cierto? Una palabra indígena, en fin, sigamos. Esto igual lo pueden leer, ¿cierto? Si quieren, ya, aquí queda como más detallado, hacen pausa. También otras cosas que el poncho mapuche fueron incorporados a la vestimenta que trajeron los españoles. Ya el maíz fue un aporte mapuche y el trigo fue un aporte español. Ya. Y bueno, y aquí estamos con las actividades que tienen que desarrollar. Por ejemplo, completa el siguiente cuadro sobre tradiciones y costumbres como el volantín, cueca o trompo, agrega hasta completar la información solicitada. Entonces aquí tú tienes que colocar otra tradición que se da durante el 18 de septiembre o durante las fiestas patrias o que tú consideres que sea ya una tradición, de dónde proviene esa tradición, si viene de los mapuches, los españoles, viene de otro país, qué sé yo, ¿ya? La descripción de eso, la característica de esta tradición, qué ocurre con lo que tú presentaste acá, ¿ya? En la situación actual quiero saber si todavía persiste esta tradición, todavía se hace, se desarrolla, ¿ya? Esta tradición. ¿Y qué crees que pueda suceder a futuro si con esta tradición o costumbre? ¿Vale? Y por último, aquí te pido que tú entres como un chef o cocinero y tienes que preparar un pebre para la once en tu familia. Si alguna vez no has preparado o no sabes qué es lo que es un pebre, ya es la foto que aparece acá. Acá están los ingredientes, ya. Tienes 2 tomates grandes, 3 ajís verdes, una cebolla mediana se ocupa, un puñado de cilantro fresco,
uno o dos dientes de ajo, aceite de oliva, virgen, ya extra virgen, ojalá, si no aceite común nomás. Aceite, porque el aceite de oliva es muy caro, así que puede ser cualquier otro tipo de aceite, ¿ya? De lo que haya, de lo que esté en tu casa, obviamente. Tú le dices, mamá, ¿qué aceite puedo ocupar o papá, para el pebre, para hacer el pebre? Una cucharada de vinagre de vino blanco, si es que hubiera, ya, si no, no hay problema, no se ocupa eso, y sal. Y después, aquí está lo interesante, aquí están las instrucciones, cómo preparar el pebre, ya, que es muy tradicional, muy típico en Chile, se ocupa como acompañamiento para un choripán, ¿cierto? Para una sopaipilla con pebre, ¿cierto? Entonces ahí está como las instrucciones de cómo hacerlo. Aquí aparece muy claro. Y quiero que me investigues en internet, ya, que busques de la procedencia de estos ingredientes. ¿Ya? ¿Dónde provienen? ¿De qué país? ¿De qué continente? ¿Ya? Si no tiene país, ojalá de qué continente. Los tomates. ¿Ya? El ají, cualquier tipo de ají. Puede ser ají verde, rojo. Me da lo mismo. ¿Ya? Las cebollas. Cilantro, ¿de dónde viene el cilantro? Si es chileno, si es peruano, si es... ¿De dónde viene? ¿Ya? Si es español, qué sé yo, si es mexicano. Ahí usted ve. ¿Dónde proviene de qué país proviene el ajo? ¿De qué país proviene el aceite de oliva? ¿Ya? Extra virgen. ¿De qué país proviene el vinagre de vino? ¿Ya? La historia del vinagre y de qué país proviene históricamente la sal. ¿Ya? ¿O cuántos países tienen sal? ¿Ya? Y ese país, ojalá, ¿en qué continente está? ¿Vale? Cuando usted logre investigar todos estos ingredientes que aparecen aquí, lo escribe, le saca una foto, se lo envía a la profesora, ¿cierto? Jefe o a mí. Cuando usted termina de hacer su pebre, se saca una foto junto con el pebre, ¿ya? O puede hacer un videito también referente a eso. Y eso sería su trabajo, muchachos. ¿Ves qué fácil y nutritivo más encima? Es un trabajo fácil, rico, les van a hacer un pebre a la familia, a la casa, ¿ya? Y tienen todo septiembre que queda para terminar esta actividad. Eso sería todo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, chao, chao.